hermanos, vamos a empezar el momento de la predicación. Vamos a llegar al trono de la gracia. Por favor, lo de conmigo. Vamos a estar predicando el tema El poder de la oración, parte 1. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia nuevamente en el poderoso nombre de Jesús. Dándote gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad, Señor, que tú nos has permitido de traer palabra de vida a tu pueblo. Oh Padre Santo, yo te pido que en esta tarde tú me dirijas, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca sea palabra de edificación, palabra de crecimiento para tu pueblo, Señor. Oh Espíritu Santo, Señor, te invitamos. Toma control, Señor, de todo lo que hagamos en esta tarde en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Oh Padre Santo, todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Recibe toda gloria y toda honra y lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a buscar la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Versículo 17. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Como les dije anteriormente, hoy estamos hablando bajo el tema El poder de la oración, parte 1. ¿Qué es la oración? La oración es simplemente hablar con Dios y Dios hablar con nosotros. Cuando hablamos de oración, estamos hablando de tener una relación continua con Dios. Estamos hablando, amados hermanos, de tener una intimidad con Dios. En el verso que leímos anteriormente, nos dice la palabra de Dios, orar sin cesar. ¿De qué nos está hablando? Aquí nos está hablando de intercesión. Nos está hablando de una relación íntima con Dios. Nos está hablando de una comunión con el Padre. Una comunión continua en todo tiempo. La oración nos lleva a una relación más profunda con Dios. Y es lo cual Satanás no quiere. Satanás no quiere que usted y yo tengamos una relación directamente con Dios. Entonces, ¿qué hace él para impedir? ¿Cuáles son las herramientas que él usa para que usted y yo no nos acerquemos en oración a Dios? Bueno, él usa distracciones, usa tentaciones, pensamientos impíos, pensamientos sucios. Cuando hacemos algo mal, nos pone cierto grado de culpabilidad para que no vengamos a la presencia de Dios. Pone muchas veces desánimo, temor y sobre todo pone en duda la palabra de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 7. Juan, capítulo 15, versículo 1 al 7. Nos dice la palabra de Dios. Esto es Jesús hablándole a los discípulos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, vamos a empezar. Dice aquí: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cuando habla de la vid verdadera, está usando la situación. La vid es una planta que produce muchas uvas. Y dice, mi padre es el labrador, es el que trabaja la tierra. Entonces el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Cuando habla del pámpano, está hablando de las hojas. Jesucristo es la planta y nosotros somos sus hojas. Pero ¿qué pasa? Que las hojas tienen que estar inyectadas a la planta. Porque si no están injertadas en la planta, no pueden producir fruto. Entonces dice que el pámpano, dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Bendito el santo nombre de Jesús. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús es la palabra. Dice versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí el Señor está hablando de una relación con Él, para nosotros poder llevar fruto. De la misma manera, para nosotros poder recibir de parte de Dios, tenemos que tener una relación con Dios en el nombre de Jesús. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Versículo 7, quiero que nos concentremos ahí un momento. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, y todo lo que queréis, y os será hecho. Cuando está hablando de pedir, está hablando acerca de la oración. Pedir. Nosotros oramos, nosotros le pedimos a Dios. Pero tenemos que ¿qué? Permanecer en su palabra. Aquí está hablando acerca de la obediencia. Vamos a entrar un poco más detalles, porque este tema se está poniendo cada momento más interesante. ¿Cuál es una de las razones por las que nosotros debemos orar sin cesar? Yo quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Mateo, capítulo 26. Vamos a empezar en el versículo 38. Mateo 26, 38 hasta el 41. Dice la palabra: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro:
Así que así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, él estuvo en oración y le dijo al Padre que si fuese posible que pasase de él esta copa, pero que no fuera su voluntad, sino la del Padre. Pero vemos que el Señor, antes de ir a la crucifixión, él estuvo en oración. Entonces, cuando volvió, encontró a los discípulos durmiendo y le dijo a Pedro: no pudiste velar ni una hora. Entonces, lo que me llama la atención es el versículo 41, donde le dice: velad y orad para que no entres en tentación. Es importante que la iglesia, que el pueblo de Dios se mantenga en oración, porque cuando nosotros no estamos orando, nosotros le estamos dando cabida al enemigo, le estamos dando cabida al diablo. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hace un par de semanas nuestro pastor estuvo predicando acerca de las obras de la carne y estuvo definiéndola. Entonces, cuando nosotros no tenemos una vida de oración, lo que tenemos es una vida de derrota. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5. Vamos a empezar en el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando nosotros tenemos una vida que no es una vida de, cuando nosotros tenemos una vida que no es una vida de oración, entonces esto es lo que va a pasar esto es lo que viene a pasar en nuestras vidas. Pero si sois guiados por el espíritu, no está bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? Entonces, estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es importante nosotros mantenernos en oración. Es importante nosotros mantenernos en comunión con Dios el Padre. Bendecido el santo nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos como cristianos empezar a orar eficazmente? Quiero dar 3 pasos. El primer paso especialmente es para aquellos que no le han dado su vida a Cristo. Si usted quiere tener una vida de oración eficaz, el primer paso es darle su vida a Jesús. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer paso es que nosotros debemos recibir, debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio, no en el Evangelio, sino en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10, nos dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y la palabra Señor significa amo, nuestro amo. Y debemos creer en nuestro corazón que Dios le levantó
de entre los muertos y seremos salvos. Entonces, el primer paso es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Al momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros pasamos de la tiniebla a la luz. Bendecido el santo nombre de Jesús. E inmediatamente somos sellados con el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Al momento que usted le da su vida a Jesucristo, usted viene a ser una nueva criatura. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Bendecido el santo nombre de Jesús. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Para nosotros poder recibir bendiciones tenemos que ir al Padre en el nombre de Jesús. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 14. Vamos a leer el versículo 12 al 14. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 12 al 14. Nos dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ponga atención al versículo 13 y 14, que esto es poderoso. Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bendecido el santo nombre de Jesús. Y el versículo 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Bendito y alabado el santo nombre de Jesús. En el Evangelio de Marcos capítulo 16, empezando en el versículo 15, hay algo muy importante, porque el Señor habla de su nombre nuevamente. En Marcos capítulo 16, en el versículo 15, le dice a los discípulos, esto fue después que Jesucristo resucitó entre los muertos, le dijo: y por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice después: y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que en mi nombre. Hablamos que Jesús dijo que todo lo que viene en su nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces Jesús le dice a los discípulos: en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Entonces cuando pedimos, tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaren cosas mortíferas no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendecido el santo nombre de Jesús. Esto lo hacemos en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 1. Alabado el santo nombre de Jesús. Aquí estamos hablando del poder de la oración, parte 1.
Hechos capítulo 3, vamos a empezar en el versículo 1, nos dice la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Ponga atención al versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata. Ay, santo, yo estoy sintiendo la presencia de Dios en este momento. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí estamos viendo que Pedro usó la autoridad que el Señor le había dado. Pedro y Juan usaron la autoridad que el Señor le había dado. En su nombre le dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el versículo 7 dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ven que el versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es poder ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces estamos viendo aquí que el poder de la oración es en el nombre de Jesús. Yo sé que hay personas que cuando oran dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les voy a ser honesto, la palabra de Dios nos dice que pidamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro que si usted quiere pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya eso es opción suya. Pero Jesús nos dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús dijo que en su nombre echaremos fuera demonios, pondremos la mano sobre los enfermos. Entonces, bíblicamente hablando, nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos a leer unos cuantos textos bíblicos. Quiero que sepa que todo lo que nosotros hablamos debe ser confirmado con la palabra. La palabra de Dios es nuestra guía. Si no está en la palabra de Dios, no es de Dios. Claramente. Vamos a el libro de Hebreos capítulo 7. Vamos a leer el versículo del 22 al 28. Nos dice la palabra de Dios: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres,
Pero la palabra de juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Bendecido el santo nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a leer, vamos a aplicar todos estos versículos, pero vamos a leer también en el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabros y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendecido el santo nombre de Jesús. Aquí, hermano, estamos viendo en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al templo y rociaba la sangre, entraba al lugar santísimo. ¿Para qué? Para llevar los pecados del pueblo. Cuando había que consultar a Dios, lo hacían a través del sacerdote. Los sacerdotes estaban ministrando para el pueblo. El pueblo no tenía una relación directamente con Dios. Pero cuando Jesús vino, Jesús murió por nuestros pecados. Jesús hizo que nosotros tuviéramos una entrada directamente al lugar santísimo. Por eso Jesucristo es mediador de estamos bajo un pacto, estamos bajo el pacto de la gracia, un pacto con mejores promesas. Y una de esas promesas es que podemos ir directamente al lugar santísimo, al trono donde está Dios. Y cuando llegamos al trono de Dios, pedimos en el nombre de Jesús. Por eso Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre. Y dice la palabra de Dios que Él vive siempre para interceder por nosotros. Jesucristo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Bendecido el santo nombre de Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote en el Antiguo Testamento? Es interceder por el pueblo. Hacer las ofrendas requeridas para que Dios tapara el pecado del pueblo. Y nosotros como iglesia tenemos la obligación también de interceder. Jesucristo intercede, Jesucristo habla con el Padre acerca de nosotros. Y nosotros también tenemos que interceder por aquellos que no conocen a Dios. Y cuando intercedemos lo hacemos en el nombre de Jesús, que nos dice la palabra que es nombre sobre todo nombre. Alabado sea el santo nombre de Jesús. El tercer paso para que nosotros tengamos una oración efectiva lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33. Nos dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando nosotros ponemos a Dios primero en nuestras vidas, es imposible
Que Dios no se glorifique en nuestras vidas y conteste nuestras oraciones. Ahora, hay tres maneras en las que nosotros podemos orar. Nosotros podemos orar solos. La palabra de Dios nos dice la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Aquí estamos hablando nuevamente de la oración. Usted entra a su cuarto, usted entra a su puerta y usted va directamente a Dios Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. También podemos orar en mutuo acuerdo. Y esto lo vamos a ver, y esto es muy importante. Porque cuando usted ora de mutuo acuerdo, usted está poniéndose de acuerdo con un hermano. Entonces Dios va a honrar esa oración. Mateo capítulo 18. Vamos a leer el versículo 18 al 20. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículos 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces aquí está hablando de la oración en mutuo acuerdo. Dios honra ese tipo de oración. Que estemos en una misma mente, que estemos en un mismo espíritu, que estemos en un mismo sentir. Entonces Dios comienza a hacer conforme a nuestra fe. Alabado el santo nombre de Jesús. También podemos orar con otros creyentes que vengan de diferentes iglesias, pero que sean cristianos. Cuando hablamos de cristianos, estamos hablando de seguidores de Jesucristo, personas que han entregado su vida a Cristo. No importa si es bautista, si es metodista, si es pentecostal, le estamos sirviendo a un mismo Cristo. Claro que hay otras falsas doctrinas de la cual tenemos que predicar, pero no será en este momento. Estamos hablando ahora mismo del poder de la oración parte 1. Podemos también orar con otros grupos de creyentes. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 14. Vamos para allá, amados hermanos. Bendecido el santo nombre de Jesús. Aleluya, gracias Señor. Lo dicen: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estaban unánimes. A lo mejor cada uno tenía diferentes puntos de vista, que es lo que pasa en muchas iglesias. Uno cree en una cosa y uno cree en otra. Pero la base fundamental del cristianismo, nosotros creemos en sanidad. Nosotros creemos en salvación. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros creemos en la segunda, en el arrebatamiento, en la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Esos 4 puntos debemos estar de acuerdo. Vamos a leer también en Hechos 2:42.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Debemos nosotros interceder unos por otros. La iglesia de Cristo no puede estar dividida, aunque hayan diferentes puntos de vista. Es triste, pero a veces usted cambia de iglesia y ya ni los hermanos quieren hablar con usted porque cambió de iglesia. ¿Dónde está el amor de Cristo? Si queremos tener una vida en victoria, si queremos tener una vida prosperada, si queremos tener una vida bendecida, si queremos que cuando oremos por los enfermos sean sanados en el nombre de Jesús, debemos estar en comunión uno con otro. Esto no es asunto de religión, esto es asunto de una relación directamente con el Padre en el nombre de Jesús. Jesús dijo, y por esto conoceréis que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. No importa que el hermano sea metodista, no importa que el otro hermano sea pentecostal, no importa que el otro hermano sea bautista, nosotros tenemos que predicar a Cristo. Y si queremos que las oraciones tengan efecto, tenemos que andar en el vínculo del amor. Oh Santo Jesús, te alabamos, Señor, te glorificamos. ¿Qué impide que nuestras oraciones no sean efectivas? Si ha puesto usted a analizar que a veces usted le pide a Dios y pide y pide y pide, y usted ve que pasa el tiempo y usted como que se siente frustrado, frustrada, como que Dios no ha escuchado su oración, como que Dios ya no lo ama. He escuchado personas que me dicen, Dios no me escucha, Dios se ha olvidado de mí. Pero quiero decirte que Dios nos ha hecho a su imagen. Y Dios no se puede olvidar de lo que Él ha creado. Nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Bendito y alabado el santo nombre de Jesús. ¿Qué impide que nuestras oraciones no sean efectivas? Vamos al libro de Marcos, capítulo 11. Aleluya, yo estoy sintiendo la presencia de Dios en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, sabemos que está con nosotros, Señor. Marcos capítulo 11, vamos a leer, a empezar en el versículo 22. Nos dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Aleluya. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere de este monte, quítate y esté en el mar, y no dudar en su corazón, sino que oyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Primero Jesús le dijo a los discípulos, tened fe en Dios. ¿Por qué le dijo a los discípulos tened fe en Dios? Porque cuando usted va al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amado hermano, si no tenemos fe, la fe es creerle a Dios y su palabra. Si Dios lo dijo, es así y punto. Nosotros no damos por vista, nosotros damos por fe. Hay momentos en nuestra vida que sentimos que Dios no está con nosotros, pero la palabra de Dios nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no es asunto de cómo nosotros nos sintamos. Hay momentos que nos llevamos por las emociones, pero este evangelio, el evangelio de nuestra salvación, no es asunto de emociones, es asunto de fe. Es creerle a Dios y su palabra, aunque las circunstancias de la vida demuestren lo contrario. Esto no es asunto de cómo yo me sienta.
Porque si esto fuera de asunto de cómo yo me siento, yo no estaría en el camino del Señor hoy en día. Muchas veces pasamos por pruebas, pero Dios está en medio de ellas. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Que Él está con nosotros como poderoso gigante. Que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y tenemos que entender eso cuando venimos a pedirle al Señor, cuando venimos delante de la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Entonces continúa, dice, aleluya, tened fe en Dios. Entonces ya entendemos que sin fe no podemos agradar a Dios. Bendito y alabado el santo nombre de Jesús. Aleluya, gracias Señor. Yo quiero que vayamos ahí mismo, vamos a volver nuevamente al capítulo 11. Pero en el capítulo de Marco, en el libro de Marco, ahí mismo, en el capítulo 9, versículo 23, nos dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, este capítulo 10, capítulo 9 de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lo voy a leer nuevamente. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Todo es posible para el que cree. Yo quiero que usted entienda que si usted no tiene fe en Dios, no pierda su tiempo dando. Si usted quiere recibir de parte de Dios, usted tiene que creer que Dios está ahí, que Dios va a contestar su oración. Claro que cuando le pida, tiene que pedirle en el nombre de Jesús. Fue Cristo que murió por nosotros. Es Cristo que está a la dieta del Padre, intercediendo por usted y por mí. Bendecido el santo nombre de Jesús. En Marcos, en el capítulo 11, versículo 40, nos dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 11, versículo 40. Nos dice la palabra de Dios. 11:40. Esto fue cuando Lázaro murió. Aleluya. Vamos a leer un poco aquí. Vamos a empezar. Juan capítulo 11, versículo 21 en adelante. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Aquí vemos la fe de Marta. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta entendió que Jesús era el que lo podía resucitar entre los muertos. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ay, santo, yo siento presencia de Dios. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. En pocas palabras, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún así, si tú le pides al Padre, Él te va a dar todo lo que tú le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh santo, aquí estamos leyendo el poder de la fe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la fe que agrada a Dios. Alabado sea el Señor.
Vaya al versículo 40, ahí mismo dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. Pero por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátale y déjale ir. Jesús tenía una relación íntima con el Padre. Jesús le dijo al Padre, yo sabía que siempre me oyes. Jesús tenía una relación con el Padre. Jesús se levantaba de temprano a buscar la presencia del Padre. Jesús estaba en comunión con el Padre. Si Jesús no hubiera tenido una vida de oración con el Padre, Jesús no hubiera podido vencer en la cruz del Calvario. ¿Por qué Jesús nunca pecó? Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, pero fue tentado en todo. ¿Qué fue lo que mantuvo a Jesús victorioso? Es que Jesús tenía una vida de oración al Padre. Jesús tenía una relación con Dios el Padre. Jesús era obediente a su propia palabra. Bendecido el santo nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús hizo conforme a la fe del centurión. Su criado estaba enfermo, pero este centurión tenía fe que Jesucristo lo podía sanar. El criado de este centurión estaba postrado en casa. Este hombre estaba paralítico, gravemente atormentado. Pero este centurión creyó a Jesús, le dijo, solamente di la palabra y mi criado será sanado. Ven, esa es la fe que mueve a Dios. Vamos nuevamente al libro de Marcos. Hoy estamos hablando sobre el poder de la oración, parte 1. Marcos capítulo 11. Vamos a seguir leyendo en el versículo 23. Porque de cierto Dios, cualquiera que dijera a este monte, quítate y esté en el mar, y no da en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí estamos hablando nuevamente acerca del poder, acerca de la confesión de tu boca. Anteriormente estuve predicando acerca del poder de la fe. Nuevamente tenemos que hablar de la confesión de nuestras bocas. Muchas veces le estamos pidiendo a Dios que nos dé un trabajo. Muchas veces le estamos pidiendo a Dios que sane nuestros cuerpos. Muchas veces le pedimos a Dios que nos bendiga económicamente. Y muchas veces vemos que estamos orando y como que no conseguimos, no recibimos respuesta de parte de Dios. Yo quiero que te entienda algo muy importante. Parte de la obediencia es confesar lo que nos manda la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, nos dice la palabra de Dios que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Usted va a comer lo que usted hable con su boca.
Si usted a Dios le pidió un empleo, ¿cuál es el deber de nosotros como cristianos? ¿Cuál es su deber? Decirle, Señor, gracias por el empleo. Pero hermano Martínez, yo no lo tengo. El problema es que para que usted lo pueda recibir, usted tiene que empezar a confesarlo con su boca. Cuando usted lo confiese con su boca, usted comienza a creerlo. Y cuando usted comienza a creerlo, entonces Dios comienza a hacer la obra. Pero si usted le pide a Dios y le da gracias por el trabajo y después dice, no tengo trabajo, no he podido conseguir trabajo, no tengo trabajo, entonces usted no está creyéndole a Dios que Dios le puede proveer un trabajo. Y de la misma manera pasa con las personas que están enfermas. Muchas veces reclaman sanidad, pero hay áreas en su vida que tienen que trabajar. Y una de esas áreas es la confesión de su boca. Primero pasan al frente para que el pastor, para que el evangelista, para que el hermano oren por ellos. Van llenos de emociones, creyéndole a Dios. Pero una vez salen del culto, comienzan a decir, ay, estoy enfermo, estoy enfermo. Entonces, ¿para qué pasó al frente? Tenemos que cambiar la confesión de nuestras bocas para que la oración sea efectiva. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, Dios habló y vino a estar en existencia. La palabra de Dios no es asunto de sentimientos, es asunto de fe. Vamos a seguir leyendo. Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice, y por tanto Dios que todo lo que pides orando, cree que lo recibiréis y eso vendrá. Si usted lo cree, usted lo confiesa con su boca. Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y cuando estéis orando, perdonad. Hay personas que no han podido recibir nada de parte de Dios. Hay personas que su crecimiento se ha estancado porque llevan en sus corazones raíces de amargura. Muchas veces tienen rencor en contra de los mismos hermanos de la iglesia. Si usted quiere que Dios lo bendiga, si usted quiere crecer en el camino del Señor, si usted quiere irse en el arrebatamiento de la iglesia, usted tiene que empezar a perdonar. De lo contrario, usted no va para ningún lado. Toda persona que se mueve con rencor en su corazón va a ir directamente al infierno. Hay personas que están ayunando, hay personas que están orando. Pero yo quiero que tú entiendas en esta tarde, amado hermano que me escucha. Si tú no te reconcilias con tu hermano, no pierdas tu tiempo en la iglesia. Estás perdiendo tu tiempo. Arregla tu vida primero. Y luego ven al altar y trae al Señor tu ofrenda. Porque Dios opera conforme a su palabra. Dios y su palabra son uno. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios no nos perdona, no podemos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nuestro cuerpo no puede recibir sanidad. Nuestros cuerpos no pueden recibir liberación. Dios no puede abrir la ventana de los cielos y derramar las bendiciones que Él quiere sobre nuestras vidas hasta que nosotros no hagamos lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Vemos que la fe no es solamente para recibir. También hay otras áreas que la fe es para recibir, perdón. Pero tenemos otras áreas en nuestras vidas que tenemos que entregársele al Señor para que cuando nosotros demos, Dios pueda derramar todas sus bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Y que al mismo tiempo nosotros podamos ser bendiciones para otros. Si Dios no nos perdona a nosotros, ¿cómo el Espíritu Santo va a trabajar a través de nosotros con los incrédulos, con aquellos que no conocen a Cristo?
Vamos al libro de Santiago. Capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios que si a alguno nos falta sabiduría, pídala a Dios. Entonces vemos que en la oración, cuando estamos hablando con Dios, Dios nos dice que pidamos abundantemente. Esta sabiduría es para poder tomar decisiones sabias. Pero mire el versículo 6 lo que dice: pero pida con fe. Pero pida con fe, como dijimos anteriormente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dudando nada. No dudando. La fe es lo opuesto de la duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces nos está diciendo: pide sabiduría, pide con fe, no dudes. Que tú no seas como la ola del mar que va de un sitio para otro. Hay personas que van de iglesia en iglesia, creyendo que van a recibir de Dios porque cambiaron de iglesia. Si usted va a recibir de Dios, usted tiene que venir con fe. Y Dios va a hacer la obra. Usted puede ir a diferentes iglesias y Dios puede darle un mensaje a usted a través de un siervo. Pero Dios también le puede hablar directamente a usted. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que Él nos va a guiar a toda verdad. Santo Jesús. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy en día tenemos muchos hermanos que andan con doble ánimo. Tenemos que creerle a Dios. Bendecido el santo nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Aleluya. Ahora vamos a buscar en el libro de Santiago, ahí mismo. Vamos a ir al capítulo 5. Vamos a empezar a leer del versículo 13 al 18. Nos dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Aquí estamos viendo nuevamente, hablando de la oración. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor. ¿Qué dijimos? Que todo lo que pidamos en el nombre de quién, en el nombre de Jesús, ¿a quién? Al Padre. Dios lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces aquí vemos nuevamente: y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nosotros ungimos a la persona en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Entonces le ungimos con aceite en el nombre de Jesús. Dice después: confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué dijimos? Si va a traer su ofrenda al altar, vaya y póngase de acuerdo con su hermano primero. Dice confesad vuestras ofensas unos a otros y orar uno por otro. Hablando nuevamente de oración, tenemos que orar por nuestros hermanos. Tenemos también que orar por aquellos que no conocen al Señor. Tenemos también que orar, tenemos que interceder por todos los que están en autoridad.
Tenemos que orar por nuestros pastores. Tenemos que orar por cada ministro. Tenemos que orar por los misioneros. Tenemos que orar por los huérfanos. Debemos orar por todo lo que está alrededor de nosotros. Tenemos que orar por aquellos que no quieren saber del evangelio. Tenemos que orar por aquellos en nuestra familia que no conocen a Cristo. Todo tiene que ver con la oración. Hay un propósito en la oración. Dios se mueve a través de la oración y la obediencia. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra nos dice que hemos sido justificados. Nosotros hemos sido justificados. 2 Corintios 5:21. Hemos sido justificados. Hemos sido rectos a través de la sangre del Cordero. A través de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido el santo nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Elías, en el versículo 17, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En pocas palabras, tenía problemas con su carne también. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí vemos cómo Dios obra en nuestras vidas. Este hombre, a pesar de que tenía una carne, un cuerpo pecaminoso, este hombre estuvo orando fervientemente, continuamente. Y nos dice la palabra de Dios que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Si la gente supiera el poder que tiene la oración, no estarían bochinchando, perdiendo su tiempo hablando en contra de los hermanos. Estarían orando, estarían buscando presencia de Dios. Cuando nosotros buscamos presencia de Dios, Dios comienza a sanar, Dios comienza a liberar, comienza a romper la cadena, comienza a bendecir su pueblo. Bendito y alabado el santo nombre de Jesús. Y dice la palabra, y otra vez oró. ¿Quién oró? Elías. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, nosotros tenemos el poder en la oración. Nosotros hemos sido justificados. Es por fe que andamos. Si queremos arrebatar las armas del diablo, tenemos que interceder. Jesús mismo está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Jesús es nuestro abogado. Es importante la oración. Bendecido el santo nombre de Jesús. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque a veces no recibimos también. En Santiago capítulo 4, versículo 3, nos dice la palabra de Dios, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces es importante que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces no lo recibimos porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Estamos pidiendo conforme a nuestra propia voluntad. Y Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios quiere bendecirnos a la entrada y a la salida. La semana que viene vamos a estar predicando sobre el poder de la oración parte 2. Este es solamente el comienzo de la segunda parte. Dios me lo continúe bendiciendo y mantengámonos en oración para que la gloria de Dios se siga manifestando poderosamente.
Dios trabaja a través de la oración y la obediencia. Dios lo continúe bendiciendo, hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.